Bien, estuvimos viendo nosotros en filosofía lo que respecta al inicio propio de la filosofía. Dentro de esta consideración, propiamente vamos a ir revisando la temática de este comienzo propiamente del ámbito filosófico. El tema es el origen del pensamiento filosófico a partir de la crítica del pensamiento mítico. Dentro de esta consideración vamos nosotros a estar evaluando la temática. Cerrando esta perspectiva del pensamiento propiamente. Estuvimos hablando del paso del mito al logos y yo les dije que les iba a preguntar cómo se da el paso del mito al logos. Vamos a ver qué nos dicen, así distintamente. ¿Cuál era el paso del mito al logos? ¿Cómo se daba este paso? Les pregunto, nadie quiere hablar, entonces veamos. A ver, señor Garzón. Sí. ¿Cómo se da el paso del mito al logos? Diga, si sé, no sé. No sé, licenciado. No sabe, ya. Vamos a ver, Kevin Zurita. Primero a quienes no les veo. La verdad no sé, licenciado. La verdad no sabe. Entonces creo que voy a ponerles nota en base a esto como una primera nota en clase. No están atendiendo a la clase. David Caina, cuénteme, ¿cómo se da el paso del mito al logos? No sé, licenciado. Uy, sí, creo que voy a tener que poner nota. Jesús, María y José, tienen que poner más atención. La próxima clase que yo les diga, voy a revisar esto como inicio, entonces les pongo nota. Por esta vez voy a dejarle ahí, pero sí va a ser una nota porque no me están prestando atención. Anaí Carrera, cuénteme, ¿cómo se da el paso del mito al logos? No sé. No sé, Lisa. Malena, vamos. Prenda su audio. Ya. El paso del mito a logos consiste como el paso de un pensamiento mítico a un pensamiento racional. Ya, bueno, podemos sintetizarlo así, ¿ya? Muy bien, Malena, no está mal. El paso de un pensamiento, cuando me dice mítico, es igual que mito, pero tenemos ahí a un pensamiento racional. Vamos explicando. Ayúdeme, Jordi. Partamos de la explicación de qué es mito, ¿ya? El mito o sea, historias que no son reales. O sea, son 50% reales y 50% falsos. ¿Y cómo sabe qué 50 es verdadero y qué 50 es falso? Son relatos o narraciones. La realidad. Vamos, relatos o narraciones. Relatos o narraciones. Por ahí dijo alguien que tratan de explicar la realidad. Ya. Ahora, ¿cuál es la característica de estos relatos? Porque tal vez el logos también sea por ahí un relato, pero ¿cuál es la característica del mito, del relato? ¿Alguien más? ¿Cuál es Que trata de justificar el porqué y el Trata, para qué de la vida. ya muy bien, ahí nos quedamos. Trata de justificar, no de describir la realidad, no de explicarla, sino de justificarla. Es decir,
sucedió esto en la realidad, entonces es culpa de un Dios. Eso es justificar en este sentido, ¿sí? No justificar racionalmente, por si acaso, sino justificar todo. Entonces, me fue mal en la clase de filosofía, culpa de los dioses, ¿sí? Eso es justificar. Justificar el por qué. Justifica la vida, el por qué y el para qué, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos con qué es logos. Ayúdeme, Natalia. ¿Qué era? Recurren a los argumentos verificables. Ya, pero ¿cómo definíamos logos? Y les dije, vamos a definir Discurso logos. racional. Es un discurso racional. Discurso, partamos de ahí. No se olviden esto. Yo cuando les digo, no se olvide esto, póngale un asterisco, una X, un visto, lo que sea, porque esto seguramente en alguna evaluación o en algo va a aparecer. Por eso yo les digo, no se olvide de esto, no se olvide de esto, ¿sí? Ya. ¿Qué significaba un discurso racional? ¿Qué significa que sea un discurso racional? Una explicación racional. Sí, muy bien, explicación que utiliza la razón, es decir, racional. Ya, muy bien. Explicación racional. Por lo tanto, ¿cómo se da el paso del mito a logos? Se da cuando, cuando se pasa de las justificaciones, a las explicaciones racionales. Cuando dejamos de utilizar relatos, cuando eliminamos los relatos y pasamos a la razón. ¿Sí? Cuando, yo estoy dando dos formas de contestar. Una, cuando se deja de justificar el por qué y el para qué de la vida y se comienza a dar explicaciones racionales. Cuando se eliminan los relatos o narraciones y se pasa a los discursos racionales. Esas son dos formas de contestar. Por eso yo les decía, para su explicación, parta primero de la explicación de qué es mito y qué es logos. ¿Por qué? Al momento que yo explico los conceptos, puede darse una luz más eficiente de cómo se da el paso del mito al logos, en este caso. O por ejemplo, si yo les digo, ¿qué es la filosofía? Pueden partir de la explicación etimológica, pueden partir de los filósofos. La idea es que en filosofía, por lo menos, ustedes no van a dejar ninguno de los conceptos, ninguno de las ideas fuera. Y no se olviden que sobre todo en el castellano los conceptos pueden tener varios significados. Por eso es importante que ustedes definan los conceptos. Hasta ahí llegamos la clase anterior. Por lo tanto, el momento que se da el paso del mito al logos, se da el logos, aquí comienza la filosofía. Ahí inicia la filosofía, cuando se da este paso del mito al logos. Vamos a revisar que el pensamiento filosófico, tal como lo comprendieron los griegos, se caracteriza por lo siguiente. Y con esto vamos cerrando este primer tema, ¿sí? Entonces, a continuación de este pequeño resumen, vamos con lo siguiente. El pensamiento. Otra explicación, por ejemplo, si nosotros dejamos un tema sin concluir, la siguiente clase, evidentemente que concluyamos el tema, pongan debajo de lo que estuvieron haciendo la clase anterior. Si ustedes copian la retroalimentación de la clase anterior, está muy bien. Simplemente no se olviden poner que es una retroalimentación de la clase anterior y lo que ya voy desglosando es la continuación. El pensamiento filosófico. Este pensamiento filosófico se caracteriza por lo siguiente. ¿Cuáles son las características del pensamiento filosófico? Primero,
que el pensamiento filosófico intenta conocer la realidad. Conocer cuál es la realidad, cuáles son las características de la realidad. Segundo, que el pensamiento filosófico, para él los fenómenos de la naturaleza, Antes de continuar, una pregunta. ¿Alguien comprende el término fenómeno? ¿Qué significa fenómeno? ¿Alguien comprende el concepto? Algo sobrenatural. No, si son fenómenos de la naturaleza, es lo que pasa, lo que usted ve en la naturaleza. Entonces no es Algo sobrenatural. inusual. Por ahí va. Por ahí va. El término fenómeno significa algo que nos salta a la vista, que nos llama la atención. Entonces, no es sobrenatural, no está sobre la naturaleza, sino que a nuestros sentidos nos llama la atención. Eso es un fenómeno. Por si acaso. 3. Un tercer punto, el universo se rige por leyes cognoscibles. El universo se rige por leyes cognoscibles. Es decir, por leyes que se pueden conocer, que se pueden aprender, que se pueden entender. No por cosas sobrenaturales. Que no es voluntad, obviamente, de seres supernaturales o sobrenaturales, sino que son cognoscibles. Toda explicación de la realidad debe ser contrastada y verificada. No podemos asumir nada porque nos digan, sino que todo debe ser contrastado. Toda explicación de la realidad debe ser contrastada y verificada. Esto es sumamente importante. Todo debe ser explicado, todo debe tener un sentido. No podemos asumir porque ya nos dijeron y eso así es, no. Todo debe ser verificado. Esto es lo que caracteriza, por lo tanto, al pensamiento filosófico. Pensamiento filosófico de la antigua Grecia. ¿Sí? ¿Alguien alguna pregunta? ¿Claro lo que dicen los griegos? Por lo tanto, el momento que se da el paso del mito logos, comienza la filosofía. Y el momento que comienza la filosofía, entonces encontramos estas características comunes. Recordemos otra cosa muy característica de la filosofía, que la filosofía, este pensamiento filosófico se caracterizaba por el preguntar. Todo el tiempo había que estar preguntando. La pregunta es fundamental para la filosofía. Por lo tanto, si la pregunta es fundamental para la filosofía, algunos pensadores, algunos filósofos, trataron de encontrar cuáles son las preguntas esenciales. Y vamos a sintetizar estas preguntas esenciales en las que un filósofo muy posterior al pensamiento griego, un filósofo alemán, trató de sintetizar. El filósofo alemán Immanuel Kant, espero que alguien haya escuchado de Kant. El filósofo Kant, voy a poner la fecha por si acaso vayan a decir que Kant es griego, 1724 a 1804 fue su vida, es un filósofo alemán.
trató de sintetizar lo que los griegos ya habían dicho, es decir, las preguntas esenciales que estos filósofos, y según él, todos los filósofos se plantean. Las sintetizó en 4 preguntas fundamentales. La primera pregunta, ¿qué puedo, obviamente yo, qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo hacer? La segunda pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Y qué es el hombre? Para Kant, todas las preguntas que ustedes recuerdan que al principio nos hicimos, de dónde provengo, cuál es el origen de todo, existe una cosa u otra, todas esas preguntas pueden sintetizarse en estas 4. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo realmente como ser humano entender, aprender, hacer, realizar? ¿Qué debo hacer? Esta es la pregunta de la ética. ¿Qué debo yo en la sociedad? ¿Qué me exige en la sociedad hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar de la realidad, del mundo? ¿Qué puedo esperar comprender, entender? ¿Y qué es el hombre? Esta es una de las preguntas esenciales. ¿Qué es realmente el ser humano? Esas son las 4 preguntas que sintetizan la filosofía, las 4 preguntas de la filosofía. No se olviden que la filosofía se basa siempre en el preguntar. Por lo tanto, deben haber preguntas que engloben todas las preguntas de la realidad, y Kant las encontró en este punto. Con eso estamos cerrando esta primera parte de la pregunta de la filosofía. ¿Alguien alguna inquietud más para continuar? ¿No? Bien, vamos entonces con otra temática. Esto es introductorio. Esto es principalmente una introducción a lo que es la filosofía. Todos los ámbitos de análisis filosófico comienzan con esto, el paso del mito a logos, porque si no hubiéramos rechazado los mitos como verdades, la filosofía tal vez no hubiera existido. Y sin la filosofía no hubiera existido la ciencia. Difícilmente la ciencia se hubiera generado, hubiera nacido como tal. Es importante tomar esta consideración. Vamos con otra temática. ¿Cuál es el segundo tema? Por ahí ya tienen los temas. ¿Cuál es el segundo tema? Aquí nos vamos a detener un poquito más. ¿Alguien recuerda los temas? El pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza. Gracias. El pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza. Ya vamos a entrar entonces aquí sí a ver filósofos, a ver a los pensadores y cómo estos pensadores trataron de explicar la naturaleza. Por lo tanto, por ahí, si no tienen todavía, vamos con este tema. El pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar los fenómenos de la naturaleza. El origen del pensamiento filosófico occidental está permeado por la preocupación por la comprensión del mundo de la naturaleza en general. Propiamente los filósofos griegos eran cosmólogos en este sentido, porque reflexionaban sobre la matemática, la astronomía y el estudio de la contemplación del universo. Por lo tanto, hay varias formas de nombrarles a los primeros filósofos. Se les nombra como presocráticos porque están antes del gran filósofo Sócrates, físicos porque se centraron en un análisis físico, o cosmólogos. Y nos vamos a quedar con esta palabra. Los primeros filósofos
¿Qué significa cosmos? ¿Alguien ha oído la palabra? Cosmólogos. Por ahí no sé si todavía, no creo ya, le conocen a las máquinas de juego como cosmos. El universo o el mundo. El universo o el Es una mundo. forma de llamarlo. Sí, es una forma de llamarlo, sí, una forma de llamarlo. Pero hay otra acepción para la palabra cosmos. Vamos con esta palabra. Cosmólogos se les conoce a los primeros filósofos como cosmólogos, principalmente porque, como nos dice el compañero, es un universo, el mundo. Entonces, lo que estudiaban era justamente el mundo físico. Y recurro un poco a la misma palabra cosmos. ¿Alguien más conoce? Cosmos en griego. Cosmos. ¿Alguien más conoce tal vez? ¿De dónde proviene esta palabra? ¿Qué significa en griego cosmos? Por lo menos alguien ha jugado en alguno que les llamaban cosmos, ¿o nadie? No, nadie en las maquinitas. Bueno, ya no están en ese tiempo. Si alguien ha visto, me cuenta. ¿Qué Y eran son los esas cosmos? máquinas que se juegan como arcade. Sí, bueno, son en el modo arcade, pero los arcades eran máquinas que contienen juegos, pero un solo juego. ¿Cuál era la diferencia entre un Cosmos y un arcade? Eran en modo Que en arcade, el como dicen. Cosmos había más variedad. En el Cosmos había un montón de juegos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque significa justamente todo, englobar todo esto, pero si ustedes se dan cuenta en un Cosmos, ¿qué es lo primero que nos aparece? Juego 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? La palabra cosmos significa en griego orden. ¿Y por qué lo relacionan entonces? La palabra orden significa orden. ¿Por qué le relacionan a la palabra orden con mundo? ¿Por qué relacionar la palabra orden con mundo? En la orden que fue creado el mundo o algo así. No, orden de ordenamiento. Como les decía, como en el Cosmos sale el juego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está ordenado. Eso sí, eso significa. No orden como el orden del inicio y el fin, sino ordenado. Está ordenado significa cosmos. ¿Por qué será el universo? ¿Se relaciona al universo con esta palabra? ¿Alguien alguna idea? Por el orden de cómo se creó la Tierra. Eso les digo, no tiene que ver con principio y fin. No tiene que ver con principio y fin, sino orden, de ordenamiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los números están ordenados. El orden de los planetas y eso. Por ahí vamos. Para los griegos, el universo tenía un orden lógico. ¿Sí? En la actualidad sabemos que el universo tiende más al caos que al orden. Pero para los griegos el universo estaba ordenado. Todo tenía una forma de ser y una forma de estar en el mundo, en la realidad, mejor dicho. Por lo tanto, los primeros filósofos consideran que deben encontrar cuál es el principio de ese orden, de ese ordenamiento del cosmos. ¿Cuál es el inicio para que toda la realidad se dé? Y si todo está ordenado, por lo tanto, el inicio debe ser un inicio racional, lógico, con sentido. Por eso recurro a esta palabra. La observación del cosmos no se consideraba una actividad ajena a la vida cotidiana. No es que eran un grupo de personas por ahí que no tenían nada que hacer y comenzaron a fijarse en los astros, sino que en general todas las personas en Grecia comenzaban a preguntarse, bueno, en general digamos,
Como les decía, el término cosmos significa orden y lo podemos relacionar directamente con el término orden del mundo, es decir, un mundo ordenado. Y hace referencia al carácter normado y estructurado que tenían los griegos. Para ellos todo debía tener lógica, debía tener sentido. No podía ser un universo fuera de este orden lógico, porque todo tenía que tener explicación. Por lo menos en esa época ese era el sentido. De este modo, el cosmos se constituye sobre un fundamento último que explica el funcionamiento de todo el universo. A la palabra que ustedes estaban recurriendo cuando hablaban del principio y todo esto, se le llama arjé. Por lo tanto, si el cosmos es ordenado, debe tener un principio, ¿no es cierto? Todo el universo debe haber comenzado en alguna parte. La búsqueda principal de estos primeros filósofos es del arjé. Principio, se lo traduce como principio o inicio. ¿Inicio de qué? De toda la realidad. Eso es arjé. Significa principio o inicio. Por lo tanto, si el universo es ordenado, en conclusión, debe tener un inicio, un principio. Y este principio debe ser lógico, debe tener un sentido temporal. Si hablamos de inicio, es que en un tiempo comenzó. Si es que hablamos de principio, es que debe ser lógico. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la preocupación de los filósofos, de los primeros filósofos? Su preocupación va a ser fundamentalmente buscar el arjé. ¿Qué van a hacer los filósofos, por lo tanto? Buscar el arjé. ¿Qué vamos a hacer la siguiente clase? Vamos a ver cuáles son estos filósofos llamados cosmólogos, presocráticos o físicos que van a buscar el arjé. ¿Y cuál va a ser el arjé para estos filósofos? Les dejo con uno de los primeros filósofos. Decía Aristóteles que el primer filósofo es Tales de Mileto. Y con esto nos quedamos. Simplemente le dejamos ahí. Con Tales de Mileto. ¿Cuál será el arjé para Tales de Mileto? Y con esto cerramos. ¿Alguien le faltó tal vez tomar nota? Bueno, le dejamos ahí. Le voy a detener.